Mi nombre es Marcela Fabiola Lucy Zambrano y voy a hablar sobre las fases del desarrollo embrionario. Como primer fase tenemos a la fecundación, como segunda la segmentación. Le sigue la morulación, la bastulación, la gastrulación y el disco embrionario trilaminar. En la fecundación es la función de los gametos masculinos y femeninos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, de manera que se restablezca la dotación cromosómica normal del ser humano, que son 46 cromosomas. Para que pueda ocurrir el fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. En este momento, los espermatozoides podrán ascender por el tracto genital femenino y llegar hasta la trompa de falopio, lugar donde se encontrarán con el óvulo. De los millones de espermatozoides que son liberados en la eyaculación, tan solo unos 200 podrán llegar a su destino. Una vez los espermatozoides llegan a las trompas de falopio después del coito, solamente podrán encontrarse con el óvulo si la mujer se encuentra en sus días fértiles, si ha pasado la ovulación. En ese caso, los espermatozoides se colocarán alrededor del óvulo e intentarán fecundarlo. Etapas de la fecundación natural. Aunque el proceso de unión entre el óvulo y el espermatozoide puede parecer muy sencillo, lo cierto es que deben darse varios mecanismos y cambios en ambos gametos para que pueda ocurrir la fecundación. A continuación se detalla paso a paso las distintas etapas de la fecundación en el ser humano. Como primera etapa tenemos la penetración de la corona radiada, que es el proceso de fecundación donde se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodea el óvulo, que es la corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, que es la cola. Una vez atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera, que es la zona pelúcida, que es la capa externa que rodea el óvulo. Como segunda etapa tenemos la penetración de la zona pelúcida. Esta se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar en el óvulo. Para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrólitas, denominadas espermiolocinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. Como tercera etapa tenemos la función de membrana, que es cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo y se desencadena tres procesos distintos en el gameto femenino. Uno de los procesos es la formación del cono de fecundación. El segundo es la despolarización instantánea de su membrana. Y como tercer lugar tenemos la liberación de gránulos verticales a espacios premitilinos. Como cuarta etapa tenemos la función de núcleos y formación del cigoto. Con la entrada de este espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la mitosis, proceso que permite la reducción de números de cromosomas. Así se lleva el segundo cuerpo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. ¿Qué son los pronúcleos? Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad del cromosoma con respecto al resto de células del cuerpo. Esto es 23 cromosomas. El segundo punto que le voy a hablar es sobre la segmentación. La segmentación o clivaje al proceso embriológico temprano, que consiste en una serie de divisiones celulares como la mitosis del óvulo fecundado, que es el cigoto, que se producen antes de la gastrulación y que se relacionan con la morfología del huevo y en particular con la cantidad del vitelo que contiene. Las células resultantes de la división del cigoto se denominan blastómeros
y forman una masa compacta llamada mórula. A partir de esta se forma la blástula y posteriormente la gástrula. El clivaje o segmentación resulta de dos procesos: cariocinesis, que es la división del núcleo, cuyo agente mecánico es el hueso mitólico, y la citocinesis, que es la división celular, cuyo agente mecánico es el anillo contráctil. Los tipos de segmentación. Son 19 tipos de segmentación que están estrechamente relacionados con la morfología del cigoto, y en particular con la cantidad y la disposición del vitelo, lo cual a su vez depende de las características del óvulo. El espermatozoide no contiene sustancias de reserva. La condición del huevo, según la cantidad y distribución de la proteína vitelina dentro del citoplasma, puede clasificarse según cantidades en el oligoleceto, que es la baja cantidad de vitelo, que son los erizos, los gusanos, los moluscos y los mamíferos. Los mesolitos, que son mediana cantidad de vitelos, que son los anfibios. También encontramos los polisecitos, que son la gran cantidad de vitelos, aves, insectos, reptiles y peces. También tenemos otra clasificación según su distribución. Están los isolecitos, que son los vitelos distribuidos uniformemente, que pueden ser los erizos y los mamíferos. Tenemos los telolecitos, que son virelos desplazados de polo vegetal, peces, anfibios y aves. Y los entrelocitos, que son vitelos acumulados en el centro, que son los insectos. Como tercer punto tenemos la mórula o morulación. Este es una masa de célula que se da como consecuencia de la segmentación de la célula inicial o cigoto, la cual sufre numerosas divisiones en forma de blastomeros que acaban de desencadenar esta forma característica, normalmente atribuida a aquella estructura que se compone de 12 a 16 células. En el proceso de división celular, en el primer día de la fecundación, el óvulo fecundado se denomina ovocito fecundado. Entre el día 2 y 4, después de iniciada la segmentación celular, se le denomina mórula. La mórula o morulación está envuelta por dos membranas, una más interna denominada membrana pelúcida y la otra más externa de nombre corona radial. Como tercer punto tenemos la blástula o blastulación, que este es un estado temprano del desarrollo embrionario en los animales. El segundo de ellos, la mórula, procede a la blástula y la blástula da lugar a la gástrula. Es la secuencia de desarrollo normal de cualquier animal. Se considera que el organismo está en dicho estado cuando presenta más de 64 células. La blástula temprana presenta todas las células sin aumentar el volumen inicial del blastocito. Antes de la blástula se ha formado la mórula y antes de la mórula el cigoto. La formación de la blástula al final del proceso llamado segmentación, en el que el cigoto, quiere decir el huevo, una vez activado se divide por mitosis en numerosas células unidas llamadas blastómeras. Dicha división se da gracias a la acción de factores de transcripción que regulan la interacción del factor promotor de la mitosis, encargado de iniciar con la fase M del ciclo celular. La ausencia de crecimiento en el volumen del cigoto responde a los procesos metabólicos de la mitosis. El más importante resulta ser la ausencia del ciclo de las fases G1 y G2. Como quinto punto tengo la gastrulación. La gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano, mediante lo cual se forma el disco germinativo trilaminar, una estructura con 3 capas embrionarias diferenciadas que darán lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. La gastrulación ocurre justo después de la segmentación, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se ha convertido en un blastocito y ha conseguido el endometrio, dando inicio al embarazo. ¿Cómo se produce la gastrulación? La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario
bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con 3 capas embrionarias diferenciales, ectodermos, mesodermos y endodermos. Como sexto y último punto tenemos el disco embrionario trilaminar. Es un grupo redondeado de células que se empieza a crear en la segunda semana tras la fecundación del óvulo y a partir del cual se desarrolla el feto. Formación del disco embrionario. El periodo embrionario es el tiempo que transcurre desde la fecundación hasta los 60 días de desarrollo. En esta etapa se crean casi todos los tejidos y órganos del embrión, que va creciendo hasta conseguir una apariencia similar a la que tendrá definitivamente. Durante este tiempo, el disco embrionario evoluciona hasta sufrir el denominado